trabalho dignifica, é assim que nos explica o cristão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade ninguém trabalha. Ya no está, pero gracias a los dos, Ariel Ferrentino y nuestro director de cámaras, y a los técnicos, vamos a hacer un gran programa. Ha comenzado el año electoral. No es una novedad, pero es un dato. Acuérdese que en su momento el debate sobre el aborto había aparecido como un puente hasta este momento, el inicio, después del Mundial, del año electoral. No es el inicio del año electoral que imaginaba en su momento la administración Macri. Es distinto, básicamente por la economía. Esta mañana, cuando miraba el trabajo de la consultora Economía y Regiones de Diego Giacomini, y realmente me sacudió porque ellos dicen que la estadística del mercado de las consultoras privadas, que da una inflación proyectada de 30,5% para el año, va a ser superada por la realidad. Y que las propias previsiones de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, que establecen una banda que va de 27 a 32% anual, también va a ser superada por la realidad. Es decir, que otra vez la administración Macri pecaría de optimismo. Y recién conversaba con quien va a ser nuestro primer entrevistado, Ricardo López Murphy, que en junio de 1998 la inflación en este país fue de 0,2% y la interanual era 1,1%. Yo vengo de Rusia. En Rusia la inflación interanual en mayo fue de 2,4%. Esta es la Argentina. ¿Cómo en el año electoral se va a hacer para que no se hable de economía cuando los datos son tan negativos? Bueno, por ejemplo, la Argentina firmó hoy un tratado entre la Procuración General de la Nación y su equivalente en Brasil para ceder todos los datos de la causa Lavallato en el capítulo de Brecht. Este es un tema. No hay acuerdo a nivel de jueces, sí de fiscales. Algunos dicen puro humo, pero va a servir para tapar otros temas en la campaña electoral. Ahora bien, junto con eso crecerá la grieta famosa. Una grieta que tiene algunas cosas muy difíciles. Por ejemplo, la Nación hizo un concurso para designar magistrados en el Tribunal Fiscal. De los 10 principales promedios, mejores promedios, el que salió más arriba, que es el doctor Licht, fue borrado, fue tachado, fue el tipo que no se le dio ningún destino. Es un caso muy interesante porque Licht trabaja en la Corte Suprema. Jorge Asís tuiteó la semana pasada que en realidad él fue bochado por ser una persona muy allegada a Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema. Nosotros lo que hicimos fue investigar y descubrimos que en realidad hubo otro miembro de la Corte Suprema de Justicia que antes de incorporarse a la Corte era abogado del Grupo Clarín, que elaboró un memo interno que circuló entre los ministros, adjudicándole a Licht una relación con Aníbal Fernández, pese a que a Licht había sido presentado por el ahora ministro Nicolás Dujovne. La relación, la mención con Aníbal Fernández debilitó aparentemente esa designación, más allá de que el senador Pichetto se interesó personalmente y es una persona con relaciones con el gobierno, no funcionó. Y esta persona, que fue el número 1 en la orden de mérito, no tiene trabajo. Y le escribió una carta abierta a Macri, que la estamos colgando en urgente24.com. Pero el tema es, y ahí
Miren, ahí la pueden ver, también la tenemos, Ariel Ferrentino la está poniendo en la pantalla. El problema es que se suponía que los mejores eran los que iban a ser elegidos para gobernar. Y los mejores aparentemente no están, lo hemos visto en el gabinete de ministros que acompaña al presidente y en otras decisiones. Final. Tenemos un programa con 4 entrevistados. El primero ya se lo anticipé, Ricardo López Murphy. ¿De qué vamos a hablar? De economía. ¿De qué se habla hoy día en la Argentina si no se habla de quién va a ser el nuevo técnico en la selección o qué pasa con la economía? No hay otros temas. Después vamos a hablar con Yael Kim. Yael Kim nos va a contar cómo un inmigrante de Corea del Sur pudo convertirse de habitante en la villa 1114 a uno de los principales industriales textiles de la Argentina, y esto fue de 1976 a la fecha. 470 empleados tiene hoy día el establecimiento industrial de este coreano dedicado a la industria textil. Después vamos a hablar con Víctor Fera acerca del tema de precios. Mañana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos va a difundir cuál es el índice de junio bueno, minorista, mayorista, etcétera, y hay mucha expectativa de que va a ser muy alto. Queremos saber algo de todo eso. Y vamos a cerrar con Mateo Goretti, que fue uno de los fundadores de la Fundación Pensar. Y nos interesa conocer cuál es su visión que tiene hoy de lo que ha sido Macri en el poder. En un minuto, Ricardo López Murphy. Un lujo, porque hablar de economía y de política con Ricardo López Murphy, no cualquiera. Gracias. Gracias. Yo primero te quiero contar, yo recuerdo una tarde en la Galería Jardín, en el primer piso donde vos tenías las oficinas. Yo recuerdo que estábamos con Susana Merlo, con Malú Kikuchi y con alguna otra gente esperando que vos regresaras de la reunión con Mauricio Macri donde comenzó el PRO. Porque era Recrear y Compromiso para el Cambio, que se juntaban y eso nació el PRO. Y siempre me quedó una pregunta por hacerte. Esa fuerza que vos imaginabas, ¿cómo habría resultado? No, el proyecto era muy distinto del que terminó siendo. ¿Por qué? En el acierto, en el error, mi reflexión en esa época, y sigue siendo actual, mi idea era que debíamos reconstruir el sistema de partidos políticos en la Argentina y los teníamos que hacer sobre base doctrinaria, con referencias muy claras, con una inserción internacional, con, digamos, volvernos, una expresión que a lo mejor no es la más feliz para los medios públicos, volvernos homologables. O sea, en las computadoras, para que un software pueda interactuar con otro, tienen que ser homologables, tienen que interoperar. Yo pretendía que el sistema político argentino tuviera esas características. No fue lo que se armó, no. En el fondo, esa idea de tener referencias doctrinarias, valorativas, fue dejada de lado hacia una orientación que en términos electorales tuvo éxitos, en términos de anclaje de la sociedad en cuanto a una fuerza política que tuviera la organización, las reglas de juego, la nominación de candidatos, las posiciones claras. Hoy si uno le pregunta a la gente, no sabe bien lo que es la fuerza política que conduce el país. O sea, en lo que eso le dio de ventaja y en lo que le da de desventaja. Somos víctimas del marketing. Bueno, en parte esa fue la orientación versus una visión que a lo mejor en el corto plazo tenía un futuro más laborioso, pero iba a tener la ventaja que todo el mundo entendería perfectamente dónde estamos situados. Y qué es lo que queremos hacer. Y cuál hubiera sido la agenda natural de gobierno. Esta frase es tuya. Mauricio Macri creyó en un gradualismo que no era conveniente y hoy estamos pagando el costo de una estrategia mal pensada
y mal diseñada, que se cortó más pronto de lo que todo el mundo pensaba. Sí. ¿La podés fundamentar? Sí, yo decía que a principios del 2016, fines del 2015, cuando anunciaron la estrategia, para que no haya confusiones sobre esto, hay un artículo del País de Montevideo, de enero del 2016, donde yo hago estas observaciones. Digo, no son de ahora, son de hace 2 años y medio. En mi opinión, Argentina no soporta elevados déficits, no es por un capricho ideológico, una visión profesional. ¿Por qué no podemos tener déficit? Porque para tener déficit importante hay que tener un mercado financiero muy desarrollado, un mercado de capitales, ahorros abundantes y sobre todo evitar el terrible efecto que tiene el déficit fiscal y el financiamiento externo en una economía como la nuestra con tantos recursos naturales, donde si yo me endeudo, atraso el tipo de cambio mucho y le hago un gran daño a la economía, y cuando me tengo que salir del endeudamiento, el tipo de cambio se me va al demonio. Ese sube y baja, esa montaña rusa, a mí me parece que le ha hecho mucho daño a la economía. Entonces, mi reflexión por aquellos tiempos era que yo dudaba de la viabilidad de que en la gestión de gobierno pudiéramos colocar 150.000 millones de dólares, o sea, financiar 4 años al ritmo 35.000 millones, alrededor de esa cifra. Pero si fuera viable, que yo dudaba de la viabilidad, no podía precisar, si los economistas pudiéramos precisar la fecha exacta, seríamos todos multimillonarios. No, uno sabe a dónde va el problema, el timing exacto es más difícil. Pero si eso hubiera sido viable, yo creía que era inconveniente. O sea, aunque se hubiera podido hacer, a mí me parecía mal. ¿Por qué? Porque la Argentina se endeuda a tasas muy altas. Y cuando las tasas son muy altas, eso finalmente crea una crisis. Entonces, por esas 2 razones, yo creía que no había que seguir este programa, que había que afrontar el problema inicialmente y que postergarlo en el tiempo iba a ser costoso, no solo económicamente, sino políticamente. O sea, si en aquel momento parecía difícil enfrentar los problemas, cuanto más difícil hacerlo hoy. Y hoy hay que hacerlo no por conveniencia, por lucidez, por una buena apreciación de estrategia. Hoy hay que hacerlo porque nos quedamos sin recursos de crédito. Walter Graciano escribía hoy en Ámbito Financiero que llevamos gastados 2.000 millones de dólares de los 7.500 millones de dólares que nos dio el Fondo Monetario para detener la corrida. Básicamente para apoyo presupuestario. Y que a este ritmo, en el mes de septiembre, habremos gastado los 7.500 millones de dólares. En general yo sería partidario de utilizar esos dólares para servir la deuda en dólares, no para estar jugando en el mercado. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿La corrida cambiaria está superada? Es que no ha habido una corrida, a mí es mi opinión, ¿no? No ha habido una corrida cambiaria, ha habido una salida, no, ha habido una salida de todos los activos argentinos. No es que simplemente han querido salir del peso, han salido de los títulos en dólares, han salido de las propiedades, han salido de todo. Hoy lo que hay es una contracción de la demanda de los argentinos y del resto del mundo por los activos argentinos. Eso es lo que hay. ¿No? Es bastante más que la corrida cambiaria, porque si no, los títulos en dólares o las acciones hubieran permanecido en altísimo nivel, lo que ajustó mucho, más que todo ajustaron los precios de las acciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay una desconfianza sobre nuestras dificultades fiscales y sobre el futuro político del país. Esas 2 cosas están jugando en la visión, digamos, negativa. No necesariamente ambas van a resultar ciertas. Yo, por ejemplo, creo que va a haber un programa de... El esfuerzo de consolidación fiscal se va a llevar adelante. A mí me gustaría que fuera por virtud, pero a veces las cosas se hacen por necesidad. Y es cierto que en esta oportunidad se dan 4 condiciones que no se dieron en anteriores oportunidades. La región está mucho mejor que nosotros. O sea, si uno mira Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú,
Chile está mucho mejor que nosotros. Y ahí viene un punto que es importante. Si la crisis fuera por factores externos, como es la narrativa oficial, ¿por qué los vecinos no están jorobados, que son tan parecidos a nosotros? En realidad la crisis es muy idiosincrática. El corazón de la crisis es haber pretendido tener un déficit que no se puede financiar. Ese déficit no era financiable desde el mismo comienzo. Pero que la situación regional sea mejor es un activo. Es decir, por muchas características de la economía argentina, nosotros tenemos una gran relación con nuestros vecinos. Si nuestros vecinos están mejor que nosotros, eso nos da un espacio de maniobra importante. O sea, los argentinos no van a Santiago, no van a Uruguay, no van a Paraguay, o sea, se da vuelta, se revierte. El segundo factor que yo veo diferente esta vez que en crisis anteriores es que tenemos al sistema financiero, a los bancos muy fuertes. En general, históricamente, cuando tuvimos crisis, no era solo la crisis de la tesorería, sino que teníamos una crisis más grave en los bancos. Ahora es exactamente al revés. Los bancos están en una situación de extraordinaria fortaleza porque aprendieron de las crisis anteriores. O sea, en lugar de repetir los errores del pasado, esta vez, cuando tuvieron espacio, colocaron mucho capital, emitieron mucho capital y se han fortalecido y no lo voy a decir en un lenguaje lufardo, no timbiaron, o sea, no hicieron operaciones que a lo mejor le hubieran dado ganancia de corto plazo, pero los hubieran expuesto. Entonces han llegado muy ordenados, muy fuertes a la situación adversa. En tercer lugar, yo diría, la estrategia de deuda no fue la apropiada, pero tampoco exageremos los números. La deuda que se colocó entre diciembre del 2015 y diciembre del 2017 fue... Sí. Te voy a decir algo. Deberíamos ampliar la mirada. La Argentina no tolera un default de alguna provincia. Sí. Estás hablando de la deuda de las provincias. La deuda de las provincias. Las provincias sobre eso quisiera ir hacia el final, pero la deuda de las provincias es 6 puntos del producto. No es un número, es un sexto, un séptimo de la deuda nacional. O sea, no es bueno que se hayan endeudado. Menos que menos es haber autorizado esos endeudamientos. Menos que menos haber convivido con esa realidad. O sea, había provincias que estaban devastadas, las del sur están devastadas. Digamos, los casos Estamos son... pensando en la misma provincia. Sí, están devastadas. Ahora, yo decía, la situación internacional es más favorable. Los bancos están en mucho mejor situación que en el pasado. En tercer lugar, la deuda que hemos colocado, que no es un... Entre diciembre y diciembre fueron 80.000 millones, de esos 20.000 fueron dentro del sector público, o sea, la deuda neta 60.000. Desde diciembre a ahora no está el número exacto, pero debe haber sido 15.000 más. 75.000 millones no es una deuda que una economía de algo así como un poco más de 500.000 millones de PBI la quiebra. No fue una decisión inteligente, no fue conveniente, no fue la apreciación estratégica correcta, ¿no? Fue algo mal hecho. Pero a pesar de eso, no es un número que sea inmanejable. Y te queda el cuarto, porque tenemos 3 minutos. El cuarto tiene que ver con el apoyo internacional. Los 57.000 millones que vienen de apoyo internacional son incomparables con la experiencia del pasado. ¿Sigue eso después de la Si a De la Rúa le hubieran dado entre 1/3 y 1/2 de eso, no hubiera caído. O sea, la diferencia es brutal del paquete de apoyo. Ahí también los multilaterales aprendieron. Si algo tuvo el error del blindaje de noviembre del 2000 fue que era muy chico para el problema que había que enfrentar. Eso lo corrigieron en Uruguay, lo corrigieron en Brasil, lo corrigieron en Grecia. No lo corrigieron con nosotros, ahora ese programa está. Dicho esto, después que volvamos del corte, vamos a la pregunta que quedó pendiente y a por qué, a pesar de todo esto, tenemos tanta dificultad. No, plantéalo ahora. Bueno, ¿por qué tenemos tantas dificultades? A mí me parece que hay 2 factores que están jugando. Uno es si en la propia lógica del gobierno se comprende que llevar adelante el acuerdo que han firmado de debido a muerte. Es el único camino de supervivencia que tienen. Pero eso hay que entenderlo y hay que ir a eso, no de manera vergonzante. Hay que ir, diría alguien con visión de grandes formaciones, a banderas desplegadas. Perdóname, eso
choca con tu propia definición de qué pasó entre el PRO que vos imaginabas y este PRO. No, bueno. El PRO se maneja con marketing y tiene una campaña electoral por delante. Y vos estás planteando algo que es distinto. No, estoy planteando algo que es el único camino electoral que está disponible. Cualquier otro movimiento en falso, la crisis se nos viene encima, porque ahí no, el apoyo internacional está vinculado al esfuerzo de saneamiento, a corregir los problemas que tenemos. Es decir, no a otros problemas, a corregir los problemas que tenemos, que es ese intento de usar el ahorro privado cuando no tenemos ahorro prácticamente. Trajiste un regalo para acá, para nuestros televidentes. Sí, dos libros. Uno que es muy importante, que escribimos con un grupo de pensadores, se llama Terror Desatado, que es el riesgo de un atentado terrorista. Ahí me puse otro sombrero de los que... Y el otro es un libro que escribí hace tiempo sobre las mejores políticas públicas. Roberto García, antes de irse, dejó esto para vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. En un minuto vamos a hablar de cómo una persona llegó de la Villa 11114 a una empresa textil eficiente. Ya volvemos. Y Al Kim es nuestro invitado. Llegó a la Argentina a mediados de los 70. Estuvo viviendo en la Villa 11114. Sí, viví ahí en la villa, adentro de Villa. Y desde ahí comenzaron a construir el proyecto textil que trascendió la villa y hoy día es una empresa de un establecimiento de 30.000 metros cuadrados y 470 empleados. Pero arranquemos, porque el tema de la movilidad social en la Argentina es algo que está muy cuestionado hoy día. Si se puede dar, si no se puede dar, porque tal como hablábamos antes, hubo una etapa de inmigrantes que hicieron este país. Y después muchas de esas condiciones se perdieron y tenemos otro país. ¿Cómo fue el comienzo? Bueno, el comienzo nosotros llegamos el año 76 en Argentina. De Corea del Sur venían. Corea del Sur. Cuando llegamos, o sea, mi padre tenía una pequeña fábrica en Corea. Una pequeña, o sea, hacíamos pullover y vendíamos, o sea, el nivel socioeconómico de mi padre era nivel medio de Corea. Pero aún así era muy difícil mi padre para defender, digamos, para cuidar a todos los familiares, porque éramos muchos, somos 7 hermanos, ¿no? De lo cual, bueno, decide emigrar, porque tenía algunos amigos, ya vivía en Argentina, hablaba como si fuese, digamos, una maravilla, como un paraíso, ¿no? Como hablaba, como mi padre era evangelista, hablaba como tierra prometida, donde hay carne abundante, comidas, digamos, muchas comidas, baratas, un clima muy buena, gente muy buena. Bueno, con esa, digamos, imagen llegamos el año 76 en Argentina. En su momento, digamos, cuando mi papá vendieron toda la cosa, no llegó a alcanzar a pagar todos los pasajes de toda la familia, de lo cual, bueno, quedó debiendo como $2.000 a algunos amigos de Corea. Bueno, al llegar, bueno, nosotros no teníamos ningún, digamos, capital para empezar a trabajar, pero, bueno, entre algunos amigos de mi padre prestaron algo de plata. Con eso empezó a comprar mi papá una máquina de tejer, manuales, ¿no? Hoy en día, bueno, las máquinas son modernas, que esto, lo otro, pero aquel entonces era la máquina, digamos, manuales. La Guanora famosa. Guanora, sí, famoso Guanora. Bueno, con esa máquina, entre 7 hermanos, empezamos a trabajar turnando. O sea, al haber una sola máquina, bueno, nos sobraba mano de obra. Pero en corto plazo pudimos comprar segunda máquina, tercera máquina. ¿Y qué hacían? ¿Pullover? Sí, hacíamos pullover. Y bueno, aquel entonces la gran ventaja de la
comunidad coreana, como venía de un país, digamos, idioma totalmente diferente, idiosincrasia tan diferente, y no tenía gente conocido, entonces lo único que daba es trabajar. O sea, nosotros trabajábamos y trabajábamos. Es decir, lo único gasto que teníamos era para comer, digamos, comprar comidas y, digamos, básicamente eso, nada más. Es decir, no teníamos una vida social, nada de eso. Bueno, esa cosa, digamos, supongo que han sucedido a los inmigrantes españoles o italianos de otra época, ¿no? ¿Y dónde fue que hicieron el clic? ¿Dónde hicieron el salto? El salto hicimos cuando, digamos, yo, en nuestra empresa, o sea, en nuestra familia, mejor dicho, aquel entonces, el año 80, pusimos un negocio en el 11. Ajá. Pero época de Martínez de Hoz, nos fundimos durante 5 o 6 años de trabajo, nos fundimos de todo. Pero bueno, al arrancar comercial, ya ahí ayudó a crecer otra manera. Aparte, bueno, el patrón, que yo donde trabajaba, es decir, hacíamos pullover, esa marca, este señor... ¿Ustedes hacían pullover para terceros? Claro, para terceros. El dueño de fábrica se llama Samuel Marín. Este señor nos ofreció hacer una sociedad. Bueno, ahí formamos una sociedad, pero esa sociedad también duró 2 o 3 años y tuvieron problemas y se disuelve. Ahí, digamos, este señor Samuel Marín nos ofrece que salga con alguna máquina que había comprado para, digamos, defender la vida. Ahí hicimos clic de ser fabricante de pullover y un comerciante el 11, un pequeño emprendimiento industrial para fabricación de telas. Ahí nos hicieron... Y con toda esa experiencia, a ver, lo primero que le quería preguntar en ese caso es, ¿cómo ve el sistema impositivo argentino? ¿Habría que corregir algo para alentar la inversión? Sí, conociendo hoy, su caso, ¿cómo claro, fue? Hoy nosotros, o sea, en textil, estamos sufriendo por el sistema impositivo. Para que tengan una idea, en un ticket de shopping, si usted compra una prenda de 500 pesos, casi 250 pesos es impuesto. Es decir, muchas veces, digamos, algunos medios o gente normales, en mayoría, dicen que la ropa argentina es cara y nos echa como los industriales somos culpables. Pero usted fíjese una cosa, si una prenda de 500 pesos, el que lleva industrial no llega a ser más de 8%. Es decir, 40 pesos es lo que corresponde a los industriales. Pero mitad, 250 pesos es el impuesto. Una vez nos discutimos con un medio, dijimos, bueno, supóngase que nosotros regalamos el 8% nuestro, sigue siendo caro. Es decir, impositivamente, por ejemplo, ingreso bruto, que paga desde fibrero, hilandero, productor de tela, confeccionista, mayorista, al público, se hace una bola de nieve, digamos, nos encarece muchísimo. Y también hay algunos impuestos distorsionados, como de seguridad e higiene. Hay varios sistemas que no son amigables para invertir en Argentina. Usted, como presidente de la Fundación Proteger, ¿están haciendo estos reclamos o estas propuestas a las autoridades para ver si se puede reformular algo de todo ese corset impositivo o no tiene sentido? Sí, siempre tenemos un contacto, diálogo con el gobierno. Bueno, este año todavía no tuvimos, especialmente, bueno, el nuevo ministro todavía no... Lo que pasa es que tienen un problema ahora, porque en medio de un ajuste, es raro, ¿no? En medio de un ajuste fiscal nadie va a bajar los impuestos. Claro, eso también es un problema, que hay un déficit fiscal,
muy en serio, digamos, debe ser complicado. Pero la devaluación puede ser que los ayude en el sentido que encarece mucho las prendas importadas. Claro, o sea, esta devaluación egoísticamente para nuestro sector, o sea, productor nacional, a la larga nos van a favorecer, en sentido que, digamos, muchos de nuestro producto, obviamente hay partes que tienen, digamos, tenemos que ajustar precios internacionales. Por ejemplo, aislado importado son dólares, pero Argentina, no nos olvidemos, Argentina es el 6º productor mayor de fibra algodón del mundo. Es decir, no solamente autoabastece, sino tiene mucha cantidad para exportar. Por cual Argentina es un país fabuloso para el futuro, para nuestra industria textil. Inclusive, para muchos, cuando mencionamos nuestro sector textil, creen que estamos hablando de ropa de vestir, pero textil no termina ropa de vestir. Bueno, acá veo una ala de avión, pero hoy en día el textil está haciendo, o sea, producto para aeronáuticos, para, digamos, automotores, estamos usando para salud, estamos usando para construcciones, o sea, tiene muchísima diversidad el producto textil. Hoy en día, digamos, yo creo que de aquí 20 años Argentina va a ser un país muy fuerte textil. Está bien, pero esos tejidos sofisticados que se usan hoy día, sí, tecnológicos, requieren de mano de obra calificada. Obviamente. ¿Hay en la Argentina esa mano de obra calificada? A ver, hay, pero muy poco. Fíjese, es un tema muy importante porque por un lado hablamos de una elevada tasa de desempleo y por otro lado hablamos de gente que no está calificada. Claro, ahí viene. Nosotros el día 13 de julio, es decir, el viernes pasada, firmamos un memorándum de entendimiento entre Fundación Proteger y Universidad San Martín, UNSAM, ¿no? Firmamos un acuerdo para crear centro de investigación de textil y centro de educación para nuestro futuro, digamos, mano de obra calificado. Justamente viene de ese tema. Hoy nuestro sector estamos sufriendo muchísimo. Apenas estamos utilizando un 48 a 50% de capacidad instalada. Si uno pregunta, estamos muy mal como muchas industrias, como mucho pyme. Pero a mí me gustaría hablar un poquito del futuro, porque hablar pasado y presente, realmente uno le tira el ánimo hacia el suelo. Es decir, usted no se arrepiente de haber venido de Corea hacia aquí. Ni me arrepiento de haber sido una industria, o sea, un empresario textil, que, digamos, por eso me gustaría hablar un poquito del futuro. Nosotros, a pesar que estamos sufriendo con una situación muy crítica, hemos firmado un acuerdo con Universidad San Martín porque nosotros tenemos mucha fe que nuestra industria podemos ser muy fuerte, aparte de la gran ventaja de nuestra industria, podemos generar puestos de trabajo muy rápidamente con poco capital y mano de obra no tan calificada. Es decir, en textil hay, digamos, base de, por ejemplo, confección. Si habiendo un marco normativo adecuado, nosotros podemos captar, o sea, podemos generar cientos de miles de puestos. Usted me está hablando de reforma laboral. Y sí, un poco de eso nos tiene que ayudar, porque realmente nosotros... Todo el mundo pyme está hablando de... Claro, más allá del, digamos, el sueldo en dólares, éramos caros, yo le digo erramos, porque hoy en día con esta, digamos, devaluación, algún punto se lograron equipararlo, pero aún así tenemos un costo laboral demasiado alto, no muy amigable para pymes, para productores, ¿no? Yo creo que habiendo alguna reforma adecuada, podemos generar mucho trabajo. Yo creo que yo no soy político, lejos, economista, ¿no?
pero yo creo que en cualquier economía, yo nunca puedo imaginar mi empresa trabajar pérdida durante 70 años. Yo considero un país 70 años con déficit comercial, déficit fiscal, es inviable, ¿sí? Para mí tendría que hacer mucho más hincapié, trabajar, digamos, conjuntamente con PYME para poder generar mayor puesto de trabajo. Bueno, en esa forma se van a achicar desocupados y en vez de dar, digamos, tantos ayudas sociales, digamos, a mí me parece que sería mucho mejor esa gente desocupada dar trabajo para que ocupe del trabajo y que produzcamos, ¿sí? Así, digamos, Argentina también puede ser muy competitivo en textil. Es un proyecto bárbaro. Sí, en todo rubro. Por eso yo... Que merece una reforma laboral. Y sí, y yo, digamos, sería una cosa muy importante para nuestro sector y yo considero que para muchos pymes, ¿no? Mire, Roberto García dejó esto para usted y el recuerdo de la casa. Ah, y bueno. nosotros le agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que pueda funcionar este proyecto. Bueno. Todas las pymes lo quieren. Bueno, muchas gracias. No se vaya, no se levante todavía. En un minuto, Víctor Fara, vamos a hablar con Víctor Fera el tema inflación. Mañana se van a conocer el índice de inflación, qué está pasando, los precios. Ya volvemos. A menudo hablamos de la inflación, pero hay un tema, más allá de la inflación, que tiene, y que es estructural, que tiene que ver con cómo se forma el precio de los productos en la Argentina, Víctor. Me da la sensación que en esa distorsión de precios relativos hay partes que son que no hacen al producto y que sin embargo definen que sean tan caros. Lo acaba de decir el empresario coreano que se fue. La cantidad de dinero que lleva un establecimiento tipo shopping sobre el precio de la... Y el Estado sobre el precio de una prenda. ¿Esto pasa también en los alimentos? Sí, por supuesto. Yo lo estaba escuchando atentamente y pasa también en los alimentos. Él decía que un producto que valía 40 pesos de salida de fábrica se llegaban a vender 500 pesos en los shopping. Alguien se queda con la plata. El industrial seguro que no, porque con 40 pesos el industrial no se puede quedar con ninguna plata. Está en el camino, está en el poder de los grandes shopping, está en el poder... ¿Y eso qué es? ¿Ley de defensa de la competencia? Eso es ley de defensa de la competencia. ¿Monopolio? Monopolio, antimonopolio, cartelización. Y eso es lo que está pasando. Porque con un precio salida de 40 pesos... a 500 pesos no se puede llegar si no hay abuso de poder. Bueno, pasa en los alimentos frescos. Bueno, la propia CAME habla de 11 veces más el precio de la naranja que el que percibe el productor y 14 veces más el precio de los limones que el que recibe el productor. Digo, lo mismo debe pasar en los alimentos de origen industrial, ¿no? Por supuesto, y en los productos frescos pasa, pero en forma... yo diría que más que abusiva. Y los productos frescos como el limón, la naranja, la lechuga, lo que usted quiera llamar, es el que cosecha el producto, el que lo siembra, lo cosecha y lo manda al mercado, recibe monedas. Después del mercado, que también se vende en monedas, no es que en el mercado, cuando usted va al mercado central, se vende a precios fabulosos. No, no, no. Ahí también se vende barato. Yo nací en ese gremio. O sea que mi primer inicio fue atender la verdulería de mi padre. Ah, no me digas. Claro. Entonces, cuando sale de ahí, de ese puesto del mercado central, se transforma todo. Se transforma todo en una locura de precio. Lo mismo pasa, por ejemplo, digamos, en el aceite o
o en En el tomate? aceite pasa en menos proporción. Vamos a hacer un ejemplo. Hoy un supermercado, un producto fresco, lo marca con el 300%. Un producto fresco, un limón, una naranja, mínimo 300%, 400%. Es insensato las marcaciones que tiene. Y un producto como el aceite marca con 80%, 90, 100, 70. Pero sobre una base de un producto terminado, que lo único que hacen nada, lo miran y lo ponen en la góndola, 70, 80%, es una locura. ¿Y cómo se llegó a eso, Víctor? Yo creo que por la falta de competencia, no tengo ninguna duda por la falta de competencia, por la cartelización, por el monopolio, se llegó a eso. No se llegó de casualidad. Y las autoridades de la Secretaría de Comercio, por ejemplo, sé que... No funcionan, no funcionaron y creo que no van a funcionar. ¿Cómo no van a funcionar? Y porque si seguimos así, cambiamos de ejecutivos, pero no cambiamos de sistema, no van a cambiar nunca. Es una picardía. Es muy lamentable tener que decir esto. Yo lo digo como industrial y como mayorista. Usted va a un mayorista hoy con 3.000 pesos en una cadena de supermercado, necesita 5.000. Ahora esa cadena de supermercado compra tan barato al mismo precio que el mayorista. Bueno, estoy escuchando que el aumento de los precios mayoristas es muy fuerte en este mes de junio y se va a hacer muy fuerte en el precio en julio, pero sin embargo hay mucha más gente comprando en las casas mayoristas que en los minoristas. Claro. Esto es como una tendencia. Y es una tendencia, pero es una tendencia real. A ver, si usted va a comprar a un negocio que marca con el 20%, porque un mayorista marca con 20% de margen bruto, de ahí paga ingreso bruto, sueldo, paga todo. 20, 22 podrá marcar. Contra uno que marca con el 80%, ¿quién va a trasladar primero? Claro. Pero, ¿qué trasladamos? ¿2% más que ellos? 2%. Entonces, si no terminamos con esto, y nadie se ocupa de eso, porque la Secretaría no se ocupa, Defensa de la Competencia no se ocupa, los sindicatos que se tendrían que ocupar y preocupar por eso tampoco se preocupan. Es interesante eso, ¿no? Claro, porque eso no es la primera vez No, que lo digo, porque yo he estado en muchas conversaciones con sindicalistas y estamos reclamando un aumento de sueldo. ¿Y por qué no reclamamos una baja de precio? Que es más rápido y más fácil. No, claro, y preservar el poder de compra del salario. Exactamente. Si usted en una gran cadena de supermercado tiene 5 o 6 oferentes que no sean socios entre sí, con una parte proporcional de la góndola cada uno, el precio baja automáticamente al otro día. Eso lo saben los sindicatos, lo saben los obreros, lo saben el gobierno. ¿Lo sabe el presidente de la Nación? Y yo supongo que lo debe saber. Quiero creer que sí, pero si no lo sabe, su gente no se lo ha comunicado. Porque yo no es la primera vez que lo digo. Y yo no lo digo en este gobierno, lo vengo diciendo del otro gobierno anterior y de los otros no, porque no tuve nunca acceso a decirlo. Pero esta es la realidad. Si hoy partimos en las góndolas en 5 empresas mínimas, que ninguna tenga más del 30%, usted al otro día va a ver bajar el precio de inmediato. De inmediato lo va a ir a ver. No tenga duda. ¿Cómo queda ahora la importación? Acá nunca se ha importado mercadería
de comestibles que se produzcan en el país, exceptuando que se pueda importar por un accidente climático. Sin embargo, Arcor hizo toda una historia en la Unión Industrial, una protesta por los tomates. Sí, pero yo creo que fue un furcio. Yo creo que le quería hacer un reclamo al gobierno y entonces tuvo que decir algo así. Argentina este año no necesita importar tomate, pasta de tomate del extranjero, que se importaban entre 15 y 20 mil toneladas todos los años. ¿Y usted sabe por qué no? ¿Por qué? Porque nuestra empresa puso el concentrador de tomate más grande de la Argentina. O sea, nosotros podemos abastecernos nosotros, que antes no nos abastecíamos, y podemos venderle a los que no se abastecen, que lo hacemos de hecho. Entonces, este fue un furcio, acá hubo una pérdida, nosotros perdimos 160 hectáreas de tomate que eran para tomate en lata, y tuvimos que importar porque no teníamos la calidad necesaria, eso lo sabe todo el mundo, no es que... Y bueno, había que hacerle un reclamo al gobierno. ¿Y cómo se le hace el reclamo al gobierno? Echándole la culpa a otro. Pero para usted mí... dice que ahí cobraron ustedes, pero no hay no, otra no importación cobramos de nosotros alimentos. porque el ministro de Trabajo, el ministro de Industria de ese momento, que no es más hoy, dijo clarito, acá se produjo más tomate que nunca. Y nosotros no lo conocemos, ni lo conocimos nunca, ni tuvimos relación nunca. Entonces, la empresa tiene que empezar a competir. Todas las empresas. Si usted hoy va a una gran cadena y ve qué es lo que pasa con las góndolas, quién tiene el 70% de esa góndola, justo también esta empresa tiene el 70%, 80% de la mermelada, de los purés de tomate, de los atunes. Así es fácil competir. Bueno, a mí lo que no me cierra de este sistema es, por un lado el gobierno quiere bajar la inflación, pero por otro lado falta competencia. Falta competencia. Es como Hay que... competidores, lo que falta es que los permitan competir. ¿Y eso de qué depende? Depende de las leyes, depende de que los monopolios terminen, la cartelización se termine y que la Secretaría de Comercio... La forma de comercialización. Claro, y la Secretaría de Comercio actúe como corresponde y defensa a la competencia. ¿Y los supermercados participan de esa cartelización? Por supuesto. Te hago una pregunta. Sí. Las empresas que compran otras empresas y destruyen las empresas esas que compran, destruyen las máquinas, destruyen el trabajo de la gente, las cierran, las compran para cerrar. ¿Le está haciendo bien al país o está haciendo un delito? No. ¿Cómo lo llamaría usted? Y eso es un comportamiento negativo para el país. Bueno, ¿por qué no se fijan lo que está pasando y se van a dar cuenta? Es fácil. Sí, bueno, acerca de todo eso, por eso algunos hablan del gobierno para los amigos y todo lo demás, ¿no? Yo no sé si es el gobierno para los amigos, yo sé que pasó siempre. Sí, bueno, siempre el que gobierna, gobierna claro, para los amigos, o creo que esos que son amigos de este gobierno fueron amigos de lo otro también. También. No tenga duda. Es bueno esa. Es bueno. Porque yo tengo hasta inclusive amigos que hablaban muy bien del otro, ahora hablan bien de este. Y yo siempre hablé de lo mismo. Señores, cuidemos a la gente que más necesita. Yo no hablo de política, jamás me va a escuchar hablar de política, no me interesa hablar de política. Me interesa producir para el país, invertir en el país. De hecho, invertimos mucho en el país, como le estoy diciendo, hoy la planta productora más grande del tomate la tenemos nosotros en el país. ¿Por qué? Porque queremos que la gente llegue a poder comprar los productos que por lo menos podemos industrializar en Argentina. ¿Cómo está la remarcación de precios? Y la remarcación de precio tiene dos componentes. Uno, los aumentos reales, y otro, el abuso del monopolio. Los comportamientos por aumentos reales, por aumento de la divisa, por aumento de falta de producción, por aumento de climático, esos son reales. Y después los otros no. Un producto que vale 40 pesos, como decía este señor recién,
textil y llega a 500 pesos al público, no es por impuestos, no es por mano de obra, es por abuso. Y un paquete de fideo que llega, que sale de un costo industrial de 8 pesos y llega a 30 pesos al público, es abuso. Lo mismo una lata de tomate, lo mismo un puré de tomate, lo mismo un paquete de arroz, lo mismo todo. Es un abuso porque no permiten competir. Y eso es lo que nos está pasando en Argentina. No hay competencia. ¿Por qué no hay competencia? Porque las traban las competencias. Terrible eso, ¿eh? ¿Y lo habló con Brown alguna vez o nunca se reunió con Brown? A Brown habló, Miguel Brown era es el secretario de Comercio. Me atendió una vez. 40 segundos. ¿40 segundos? Sí, es un tiempo importante. Me preguntó justamente qué pensaba, por qué quería reunirme con el presidente de la Nación, y entonces le derivaron a él mi atención, y le dije por el abuso que hay en las grandes cadenas de supermercados, porque se le está robando al pueblo. Me dijo algo más y le digo, ¿y si le parece poco? Bueno, muchas gracias, dijo. Si no tienen más nada que decir, buenas tardes. Buenos días, era de día, mediodía creo que era. Un horror. No. Pero debería por lo menos interiorizarse. Creo que no le interesó. ¿Sabe que hicieron una venta hoy, en las semanas anteriores, por una denuncia que nosotros hicimos a defensa de la competencia, la venta de una marca para decir que se hacía desinversión, de una marca a una compañía que nunca la va a poner en funcionamiento, la marca, y que estaba descontinuada? Eso se hizo en la Secretaría de Comercio y en Defensa de la Competencia. Por supuesto que lo vamos a apelar, vamos a ir a la justicia como siempre, y la justicia demorará, a una compañía que compró 2 empresas, cortó las máquinas en pedazos y despidió a toda la gente. Terrible. Le dejo el merchandising de García. ¿Cómo no? Y le dejo esto que le dejó también García. Bueno, muy bien. Y seguiremos hablando a ver si Los funciona. Haroldos, un amigo el dueño. ¿Ah, sí? Sí. Yo no tengo eso, pero le doy lo que tengo. Mire, si conoce gente que quiera dejar de fumar, Sí. mire, vaya a Maipú 1050 en Vicente López. Créame, porque yo estoy haciendo una campaña que no tiene que ver con eso, sino con cambiar los hábitos de la gente. Creo que así como se cambian los hábitos comerciales, hay que también cambiar los hábitos de la gente. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Y fumar es muy perjudicatorio para la salud. Yo ya va a ser 20 años casi que dejé de fumar, pero es un problema grande fumar. En un minuto, Mateo Goretti, vamos a hablar de la política, de cómo viene y del año electoral que ha comenzado. Con Mateo Goretti conoce la Fundación Pensar desde sus comienzos, ¿no? Así es. Así que es la persona indicada para ver qué está pasando con esta experiencia de la administración Macri. Y voy a comenzar con una frase del propio Goretti en su informe Calíbar de mayo, donde él escribió: Macri debe postergar la reelección para recuperar la confianza. Y dice, 2018 es un año perdido para seguir alentando las aspiraciones reeleccionistas en Macri, pero también es una oportunidad para buscar restablecer la credibilidad. Y yo lo comparé con un reportaje que hace 24 horas Marcos Peña le dio a Perfil, donde dijo, tenemos que pensar cómo seguir ganando elecciones porque somos la mejor alternativa. El gobierno, para vos, ¿va a seguir apostando a ser básicamente una maquinaria electoral o va a comenzar a gobernar para pensar en más adelante? Yo no creo que el gobierno tenga opciones. Yo creo que la opción del gobierno, la única opción es cumplir con las metas, hacer el ajuste rápido y bien hecho, y aspirar a ganar el año próximo, en octubre, falta mucho para octubre,
en este caso, que Mauricio Macri reelija. No veo otras opciones. Yo creo que el gobierno hoy tiene dos grandes electores. Tiene la gente, que lo votó y que el gobierno quiere que lo vuelva a votar. Vos pensás que el gobierno ganó, Mauricio Macri ganó la elección, la renovación parlamentaria en octubre, estamos hablando hace pocos meses. Y segundo, tiene un segundo gran elector, que es el mercado, que son los que le prestan plata a la Argentina para que la Argentina siga financiando esto. López Murphy dijo hoy que son esos los que retiraron. Bueno, claro, porque el gobierno tuvo un financiamiento... Votaron retirando. No, el gobierno fue financiado durante 2 años. El gobierno fue financiado durante 2 años y mucho, y muy bien. Mucho y muy bien. El mercado en general dijo, bueno, tenés un plazo, creo que alguna vez lo hablamos, estas crisis siempre suceden un poquito antes, un poquito después de la primera renovación, o sea, los primeros 2 años de gobierno, y cuando en general el mercado vio que se trataba de un, digamos, gradualismo divergente, es decir, que no cumplía las metas, básicamente le retiró el apoyo o le retiró el dinero. Con lo cual yo creo que la buena noticia, no es una mala noticia, es que el gobierno hoy tiene menos opciones y va a tener que cumplir con este plan. Y yo creo que si el gobierno cumple con el plan, en ese sentido yo hablaba de postergar estas aspiraciones, para poder cumplir con el plan, el gobierno puede reelegir, Mauricio Macri puede reelegir en octubre del año próximo. Roberto García, el conductor de este programa, escribió el viernes: carece el nuevo presidente de México de un Durán Barba, o dispone de alguien que piensa al revés, porque promete en el inicio de la gestión realizar un balance de la complicada herencia recibida, anticipar recortes y sacrificios en la administración pública y no demorar reformas en la primera etapa, todo lo contrario a Mauricio Macri. ¿Vos creés que Mauricio Macri podría prescindir? ¿Te imaginás un Mauricio Macri sin Durán Barba? Mira, es una buena pregunta. La verdad es que no lo hizo, la verdad que él no pudo prescindir de un Durán Barba. Pero a mí me parece que el tema es más profundo y yo coincido con Roberto ahí. Cuando Mauricio Macri es electo, resultó electo en octubre del 2015, él tenía claro, y esto me consta en primera persona, lo que había que hacer. Él tenía claro que los ajustes y las reformas estructurales había que hacerlas y había que hacerlo al comienzo. Él lo tenía claro. Te repito, lo escuché yo varias veces de su boca y en grupos relativamente numerosos. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no lo hizo? Porque él, teniendo claro las cosas como eran, dónde estaban los problemas de la Argentina, cómo había que salir de esos problemas, qué había que hacer para llevar al país a un sendero de progreso, de baja inflación, de bajo déficit, de crecimiento, ¿por qué no lo hizo? Bueno, no lo hizo porque claramente lo convencieron de no hacerlo. Y te repito, no es que él era una persona que pensara distinto a lo que te estoy diciendo. En ese sentido yo coincido con Roberto. ¿Fue Durán Barba? No lo sé. Lo que sí sé es que hubo entre la elección y diciembre, cuando él asume, octubre y diciembre, ahí estamos 2 meses, hubo un convencimiento de parte de un grupo de que no era necesario hacer lo que había que hacer. Más que eso, que si vos hacías lo que Obama le había dicho, incluso otra gente después le dijo, es decir, hacer los ajustes y las reformas para salir adelante, bueno, le dijeron que eso era la moneda justamente para entrar en crisis, que los gobiernos que habían hecho ajustes al comienzo habían terminado en crisis. Casi no hay casos en el mundo donde eso haya sucedido. O sea, al presidente le dijeron cosas que no eran ciertas. De hecho, ahora va a tener que hacer el ajuste, mucho más grosero del que tendría que haber hecho hace 2 años, sin el capital político que el presidente tuvo cuando fue electo, lo va a tener que hacer. Entonces, ahí me parece que pasaron 2 cosas. Una primera, un error de cálculo, porque el presidente, te repito, desde mi punto de vista tenía claras las cosas. Mateo, un error de cálculo fenomenal. Bueno, se pagan estas cosas, por supuesto, por supuesto.
De la misma manera te digo que hoy lo que yo veo en el gobierno, desde afuera por supuesto. ¿Vos ves convencimiento de esto? Sí. ¿De lo que estás diciendo? Sí, de lo que pasó, ¿te referís? ¿No? ¿De que van a ejecutar el ajuste, Yo cómo creo hay que sí, vos hacerlo? sabés que yo lo veo al presidente decidido. Mirá que hubo mucho canto y sirena en estas últimas 3 semanas, o este último mes. Yo a él lo veo decidido, me parece que entiende nuevamente dónde está el problema. Mira, el problema siempre estuvo en la Argentina en el déficit público. El principal enemigo de los gobiernos democráticos se llama déficit público. Es increíble que los políticos en este país todavía no se hayan dado cuenta. Bueno, lo que pasa es que todos quieren gastar, Marcos. Bueno, pero... Marcos Peña es el que, ¿no? El que dirige eso. Marcos es el que le vendió al presidente, lo voy a decir yo. Marcos Peña es el que le vendió al presidente una forma de pensar la política y la gestión de gobierno distinta a la que el presidente parecía que creía. Y Marcos Peña hoy parece intocable. Lo digo yo, no lo dice Mateo. Sí, nuevamente, somos hijos de las circunstancias. Digamos, pudo haber pasado, se pudo haber creído lo que se creyó. Lo cierto es que estás en una encrucijada, tenés que cumplir con tus 2 electores, el pueblo que te vota o que querés que te vote y los señores que te prestan dinero, y para eso tenés 15 meses. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Yo en ese sentido al presidente lo veo más decidido, con una mayor claridad de pensamiento, y vamos a ver si todo va en esa dirección. Pero sigue teniendo a Marcos Peña y sigue teniendo a Jaime Durán Barba, que lo convencieron de algo distinto. Ojalá sea como vos decís, pero... Bueno, no lo puedo saber. Te digo que hoy lo veo más resuelto que hace 6 meses. José Picón, en el Panorama Bonaerense del diario El Día de La Plata, escribió el domingo: hay que blindar a María Eugenia. Como si fuese un imperativo de estos tiempos, en el oficialismo machacan con esa idea en una etapa de fuertes turbulencias para el gobierno. ¿María Eugenia Vidal sigue siendo el plan B? Bueno, creo que sí. No lo podemos saber si va a haber plan B, pero ella es quizás la líder, no de Cambiemos, de todos los espacios con mayor nivel de aceptación, ¿no? Vos fíjate, ¿cómo se vive hoy la Argentina? La Argentina se vive en 2 grandes coaliciones, claramente. Una coalición que apoya al gobierno, es un 30%, y que probablemente lo vaya a votar dentro de las próximas elecciones. Luego tenés una coalición que no apoya al gobierno, que no quiere votar al gobierno. Está cerca de un 50%, puede ser un poco más. Y luego tenés un 15% de gente que no sabe o que votaría a partidos de izquierda pequeños. Entonces, el problema que vos tenés como gobierno es cómo lograr en octubre del año próximo ganar el balotaje, porque vos podés salir primero con este 30 o 35%, pero tenés que ganar un balotaje. Entonces tienen que darse 2 condiciones: tenés que tener un buen candidato y el peronismo tiene que ir dividido, con 2 malos candidatos, no con uno malo y uno bueno, porque si el buen candidato llega a la segunda vuelta, es posible que gane. Mi amigo Ahí Claudio... María Eugenia, contestando Sí. tu pregunta, ahí María Eugenia, siempre que Mauricio decida dar un paso al costado, si es necesario, si él cree que no va a ganar, creo que tiene mucho juego. Mi amigo Claudio Cherutini, amigo como vos, dice que eso es cierto siempre y cuando la administración Macri no cambie el clivaje. Él dice que la administración Macri ganó gracias al clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, que fue el balotaje. Y que el problema es si cae en la trampa que lo está conduciendo a que el clivaje en la sociedad sea macrismo versus antimacrismo. Y que eso puede ser consecuencia de un ajuste mal hecho. Bueno, está muy bien. Acá vos tenés un inconveniente previo a este, que es el tema del kirchnerismo. Si vos te fijás, en el último mes el gobierno ha cambiado el discurso. Ya no dice el kirchnerismo o nosotros y el kirchnerismo, dice nosotros o el peronismo. El otro día el presidente salió a decir que nadie en el mundo confía en el peronismo, cuando la crisis en realidad la tiene Cambiemos en el gobierno.
en el mundo y local. Entonces, me da la impresión que el gobierno empieza a visorar que es posible que Cristina Kirchner no se presente, que ese poder de amenaza del 30% finalmente se lo lleve un candidato peronista y que ese candidato peronista pueda también capturar parte del voto de Cambiemos. ¿Sabes cómo lo llaman los peronistas esto? La Gran Mauricio. A mí me pareció muy gracioso. El otro día, hablando con un par de senadores peronistas, ellos decían: no vamos otra vez a caer en la Gran Mauricio. ¿Qué es la Gran Mauricio? Según ellos, es aquella estrategia inteligente del presidente, que ya la hizo 2 veces, 2015 y 2017, por la cual se divide el peronismo y él gana. No vamos a bancarnos, dice el peronismo, algo así en el 2019. Ahora, para que eso no suceda, vas a tener que tener un buen candidato peronista que vaya más allá del peronismo. ¿Entendés? Si no, finalmente el gobierno sigue manteniendo un caudal de votos importante y puede ser incluso que gane. Mateo, el día 7 de agosto es San Cayetano y la Iglesia Católica Argentina espera realizar una gran demostración de capacidad de convocatoria un día antes que el Senado aborde el tema de la despenalización del aborto. El 8, los defensores de la despenalización van a hacer una gran movilización para fortalecer su demanda. ¿Fue un error del gobierno o fue un acierto avanzar en la despenalización del proyecto como una opción legislativa? Mi primer comentario es que es bueno que haya un debate de estos temas. Yo creo que es muy bueno. El error está creer que uno puede controlarlo. Estos grandes temas que cruzan transversalmente a la sociedad no los puede controlar nadie. Ahí se dice, viste que Lilita Carrió dijo que en realidad el presidente inició el debate o propició el debate porque sabía que iba a salir mal o que no se iba a votar la despenalización. Yo no sé si es cierto o no. Lo cierto es que es bueno que haya debate y es bueno que la sociedad se divida. Estos son temas que dividen a la sociedad, no son temas donde uno genera un consenso. Obviamente, tuvimos otros temas en el futuro, en el pasado en la Argentina. Fíjate vos, son temas que dividen los partidos. Dentro de Cambiemos armó un gran lío al respecto. Pero Mateo, en teoría no debería haber ocurrido eso. ¿Por qué? Porque me da la sensación que, como siendo un gobierno en teoría, la parte del PRO en particular, con una posición política, sociocultural muy definida, para mí fue una sorpresa que se partiera de esa manera en torno a este tema. Yo pensé que en forma estrecha iban a estar en contra, y no fue así. Pero fíjate, Edgar, yo tenía la misma idea del lado del peronismo. Yo creía que el peronismo, un partido que representa siempre a la Iglesia, más conservador, asociado a los sindicatos, iba a estar totalmente en contra de la despenalización. Fíjate los dos representantes en diputados y en Senado, los dos jefes de bloque del Partido Peronista. Exacto. Entonces, viste, la política en la Argentina no siempre sigue las divisiones temáticas en la sociedad. Y esto es una enseñanza interesante. Desde ese punto de vista me parece, yo tengo una opinión personal sobre el tema, por supuesto. Yo estoy a favor de la despenalización. Por un tema de salud pública, ¿no? Por un tema... Pero me parece bien que haya gente que defienda también el otro costado, que haya manifestaciones, que la gente diga lo que piensa, que no, que se dividan los votos en diputados y en el Senado, que el gabinete de Macri, unos digan esto está bien y otros digan está bien lo contrario. Son esos temas, nosotros no estamos acostumbrados a estos debates en la Argentina. Para nada. Y es bueno que existan estos debates. Desde ese punto de vista, si el gobierno favoreció el debate, a mí me parece muy bien. Entonces te voy a dejar esto que te dejó García y esto que te dejó García. Dijo bueno, que la próxima vez te invita a él García, en persona. Y gracias a vos, Edgar. Y nosotros enseguida volvemos. Un minuto. 2014, 2016, 2018. Los años pares son años de devaluación en la Argentina de la moneda y de esta inflación. Veremos cómo se trabaja en esta oportunidad para que en 2020 no vuelva a explotar la Argentina. Buenas noches
y esperemos a Roberto García el próximo lunes. Gracias.